Egunon, gaizka. Zemuzun dastea, joan den astean arazo ikeragarriak izan zen dituzten, aste honetan behin epein, bi behintzat rekuperatzea dituzten. Bai, atzeko galdean hobeto gaude, edokiko dugu jendia jokatzeko eta alde hortatik lasaiago eta ondo jundaztea, ondo entrenatu dugu eta hori pentsatzen ja biharko partiduan. Beste erronka handi bat, Malagara, historiko baten aurka, ez dago bere momenturik onenean, baina puntu premi gorrian dago, partidu zaila, hori ikusten duzu. Azkenean entrenatzaile aldatu dute eta azkenengo bi partiduetan itxura ona eman dute, irabaziz eta Valladoliden kontra berdinduz eta azkenean oin gure esku dago, azken 6 partidu falta dira, ailegatu gara momentu hontara nahi genuen tokian eta orain gehiago da guk egiten duguna, guk daukagun ilusioa, guk daukagun jokoa, gutan, guregan pentsatu behar dugu eta ez besteengan, gure esku dagoelako azkenean eta hori da garrantzitsuena. Koltxoia handia zenekaten, azkeneko asteetan, pikin bat murriztu egin da, hori somatzen dezue? Koltxoia, azkenean liga hasieran azkenengoa gindoa zen, gero joan ginen gorantza, gero egon gara 3., 4., 5., lehenengo 2., eta azkenean garrantzitsuena da orain lehenengo goazela eta apirilaren bukaeran gaude. Logikoki, hau ez da erreza, Almeriak ere momentu baten 8 puntu ateratzen zizkigun. Orduan, denetarik egon da denboraldian, asuntoa da orain lehenengo goazela eta orain ailegatu garela oso toki honean, oso aukera onarekin eta logikoki oso zaila izango da, bestentzat bezala, Horri eutxi beharra dago, ez da, aukera zuk diozu. Behin da berriz entzun dizugu eta hola da. Aukera historikoa dauka Eibarrek, historian 2. aldiz igotzeko, hortxe esku artean daukazue, orain hortzak estutu beharra dago. Hori da, hortzak estutu eta gure honena eman. Ez dago besterik, azkenengo partidutan, danak izango dira finalak bezala, eta, posik gaude, ilusio, azkenean zehosegatik jokatuko dugu, ez gaude jokatzen jeisteko, gaude jokatzen igotzeko, eta horrek, ez dakit nire barruan kriston ilusioa pizten du, eta jokalariengan ere eta zehosegatik jokatzen duzunean, zehoser lortzeko, beti gogotxo egon behar zara, posik, energiko, eta alde hortatik, nik taldea ondo ikusten dut, eta hori bai, gero maila eman behar dugu, logikoki, Malagan irabazteko, partidu hone egin behar da. Zuek normalean partiduaren jabetza duzuenean edo baloiaren kontrola duzuenean, normalean partidu oso onak egin izan dituzue, bai etxean bai etxetik kanpo. Hori izan behar da pixka bat helburua, Eibar nagusi izatea, La Rosaledan, Eibar izatea partiduaren norabidea daramana. Azkenengo etxetik kanpo 3 partiduak ez gara gure nivelik onenean egon eta hori hobetu behar dugu, han irabazteko. Nik ez nuke esango hainbeste baloiarekin, baizik eta baloi gabe. Azkenengo 3 partidutan etxetik kanpo gola jaso ditugu eta gola jasotzen zaila da irabaztea eta hortik joan behar da gure hobekuntza pixkat etxetik kanpo. Galdetu beharra dago, nola dagoen Stoikov, berarekin kontatuko duzu ez, partidurako hori lan berezia. Bai, Stoikov, berri txarrak ditugu, gaur gauean bere aite hilda, eta, apena bat, beragatik, eta, bidaian dago, ara, bere etxera, eta, momentuz ez doa deialdian, eta, ikusiko dugu, ez dakigu, ez da gaur gaueko berri bat, eta, badara mazki horrela 2-3 aste, eta, tamalez gaur gertatu da, eta hemendik gure besarkadari beroena, eta, ez dakigu bihar ze gertatuko gan, momentuz ez doa gurekin gaur. Paperian ikusitza behintzat, azken 6 partidu hauetan, egutegia zuendako, iruditzen da, dirudienez zailagoa da, zelan ikusten dozu zuk hori? Eta bestentzat erreza, ia, ikusiko dugu, ia bestentzat erreza da, edo ez, guretzat zaila da, bai. Baina nik ez dut ikusten bestentzat erreza da, nik errez ez du inork irabazten. Eta hori esate dizut, guk ez dugu errez irabazten denboraldi guztien eta lehenengoagoaz, orduan, suposatzen dut bestek ere, ez dutela errez irabazi, inoiz bez, eta hemen egutegiakoin,
ez dakinik, ze beko talde baten kontra jokatzen dozunean, igual ze jokoan dauka, ez dakit. Ez dut sinisten asko egutegietan eta hori. Gehiago gu nivel ona eman eta gu kapaz gara Malagan irabazteko eta kapaz gara Alcorconen galtzeko. Dinot, ezberdintasuna kategoria honetan oso handia da eta gainera gure partidurik onenak aurten ikusten baduzu, talde handien kontra egin ditu, orduan horrek ez dit kezka sortzen. Bueno, verás, Gaizka, buenas y malas noticias en lo que a jugadores se refiere. Recuperas a dos, pero como decías, Stoichkov ha fallecido, desgraciadamente. Sí, bueno, pues, una pena, ¿no? Por él, desde aquí nuestro pésame y bueno, sí, ha sucedido hoy y bueno, está de viaje y bueno, veremos, ¿no? Partido complicado ante un rival que vosotros jugáis la vida, pero ellos también, y ellos por abajo. Sí, ya llegados a este punto, los últimos partidos todo el mundo tenemos mucho en juego y nada, nosotros estamos jugando por algo muy, muy bonito, muy chulo, que pocas veces pasa, aunque muchas veces no le demos valor, pero estar en una situación como la que estamos pocas veces se ha estado y pocas veces se va a estar, creo que eso lo tenemos que tener claro y entonces tenemos que intentar aprovechar, tener esa ilusión dentro de las dificultades que hay lógicamente para conseguir algo como es un ascenso y yo al equipo le veo bien, hemos entrenado de maravilla esta semana, recuperamos gente que también eso es importante en la parte de atrás y nada, pues yo estoy contento y estoy con muchas ganas de en este tramo final. Llegáis al sprint final, 6 partidos, ¿los afrontáis como 6 finales? Sí, es que son finales ya. No son partidos definitivos, pero sí son partidos que cada partido que ganas pues es un paso grande hacia adelante y cada partido que no ganas pues un paso importante hacia atrás, ¿no? Sabemos que ahora nos lo jugamos todo en estos partidos y eso nos hace estar motivados, nos hace estar pues enérgicos, nos hace tener una ilusión muy muy grande y ahora pues de ilusión se vive también y me parece que no solo lo futbolístico cuenta, sino que tiene que contar también la ilusión que tengamos por poder conseguir un ascenso, ¿no? Lo más importante a estas alturas es Eibar, el resto no importa ni quién sea el rival ni qué partido, es el nivel que muestra el equipo. Para mí sí, para mí yo creo que le hemos mirado muy poco a los rivales esta temporada en cuanto a, no al estudio de los partidos que jugamos, ¿no? Contra ellos sí, pero en cuanto a no despistarnos mucho con lo que hacen los demás o mirar los partidos de los demás, hemos llegado a abril primeros o a finales de abril primeros y mantenernos va a ser muy difícil, pero lo tenemos en nuestra mano, ¿no? Y dependemos de nosotros y cuando dependes de ti, pues más tienes que mirarte a ti que no a los demás. Estáis en una situación privilegiada, eso es indiscutible. Como tú bien decías, es un momento para tener ilusión, ganas. ¿Temes que exista el riesgo de que aparezca el miedo a lo tengo tan cerca, lo tengo tan a fallar, tocándolo con la punta de los dedos, esa presión añadida que puede suponer, o tiene que superar sin duda la ilusión? Pues no sé, a ver, yo no tengo ningún miedo a fallar, pero a ninguno, porque estamos jugando por conseguir algo y yo más veo le doy más importancia a lo que puedo conseguir que a lo que puedo perder, ¿no? Como filosofía de vida siempre intento, le tengo miedo a otras cosas, pero al fútbol a nada, y ahora mismo no le tengo miedo a nada, tengo ilusión por a ver si podemos conseguir algo, estamos en una posición buena y en una situación pues histórica que no le damos valor, lógicamente, no se le da valor, pero luego con el paso de los años se va a ver que estar en una situación de estas no es nada fácil y por eso tenemos que intentar pelear por ella, ¿no? Y nada, mirar a nosotros mismos, tener la fe, la ilusión y las ganas de poder pelear por volver a Primera División. Igual no me expreso bien, no quería decir igual miedo, sino el que te sientas atenazado a la hora de jugar, que no seas tú mismo, no te sueltes. Hombre, lógicamente siempre cuando llegas hasta estos momentos pues siempre pesa un poco la responsabilidad, pero claro, es que el que consigue cosas es el que supera eso también, ¿no? Y hay que ser valientes, ¿no? Y ser valientes no es no tener miedo, sino hacerle frente a ese miedo, no tenemos miedo porque no vamos a descender a segunda B, que no sé, yo cuando jugaba aquí pues siempre estábamos para descender, ahí estabas un poco acojonado, pero ahora las cosas han cambiado y estamos jugando por otras cosas y al revés, miedo ninguno, ¿no? Tenemos que ser valientes y
estar contentos de poder tener una ocasión como estas, ¿no? ¿Cómo ves al rival? Porque a cambio de entrenador se están jugando mucho y parece que han tenido una pequeña reacción estas últimas 2 semanas. Sí, han cambiado de entrenador y eso les ha hecho pues, un efecto muy bueno, y no quiere decir que antes estuvieran mal, ni mucho menos. De hecho, hace 3 partidos, cuando echaron a Nacho, hicieron un partidazo en Girona y perdieron inexplicablemente, pero ahora sí es verdad que con el nuevo entrenador tienen una energía. Lógicamente, cuando llega alguien nuevo, pues tienes una buena energía al principio, sobre todo les han acompañado los resultados, han hecho 2 buenos partidos y pues como un rival más, ¿no? Un buen rival, buenos jugadores, un estadio de primera división con gente y nosotros pues un partido muy bonito para jugar. Solidez. Los últimos partidos fuera de casa habéis encajado. Encajando es difícil ganar. Sí, para mí ahí está la clave, ¿no? Los últimos 3 partidos fuera de casa no hemos estado a nuestro mejor nivel. En Ponferrada el segundo tiempo hicimos muy bueno, pero el resto, el primer tiempo no, y en los otros 2 partidos estuvimos por debajo de nuestro nivel y incluso encajando goles y ya sabemos cuál es el camino. Dices que no se valora lo que estáis haciendo. ¿Por qué tienes esa impresión? Bueno, sí, pues desde el principio prácticamente tengo esa impresión, ¿no? Y lo importante es que nos valoremos nosotros a nosotros mismos, no de fuera ni nada, sino nosotros, valorarnos a nosotros mismos y saber que es una buena oportunidad, ¿no? Y que eso nos haga funcionar, que eso nos haga estar contento de dónde estamos, de lo que estamos consiguiendo y darle valor, ¿no? Y darle valor nosotros mismos.